con esta entrevista. En esta ocasión tenemos invitada, Yasmín López Cotrina. ¿Cómo estás, Yasmín? Tu saludo para Creagen. Pues, primeramente, estimado Genaro, muy buenas tardes. Permítanme presentarme. Mi nombre es Yasmín López Cotrina, la engreída de tu corazón. Tengo 8 años y el día de hoy usted me va a entrevistar. Dime, Yasmín, cuéntanos, ¿qué tiempo ya estás cantando? Yo ya estoy cantando 1 año. ¿Y cómo así te gustó la música? ¿O quién te enseñó? ¿Tu mamá? ¿Quién te enseñó? Pues primeramente en mi estudio de mi inicial a mí me gustaba cantar. Mi papá tocaba el arpa y yo cantaba. Ahí donde que fui un concurso y ahí donde que yo gané y yo tenía a mis vecinos. Y ahí donde que me dicen, cantas muy bonito, Yasmín, tráeme un cuadernito y yo te escribo unas cuantas canciones. Ahí donde que ya empecé el canto así, y a mis vestimenta y todo eso. Mira tú, qué bien, Yasmín. A ver, Yasmín, ¿con qué tema ganaste ese concurso? ¿Qué canción es? Pues, ¿puedo cantar una partecita? De hecho, regálanos, Yasmín, esa cancioncita, ¿eh? En el colegio yo te conocía, en el colegio yo te conocía, cuando estudiaba en el Simón Bolívar, cuando estudiaba en el Simón Bolívar. Yasmín, ¿y esa canción, quién es el autor? ¿Te acordarás? ¿Sabes quién es el autor de ese tema? Ya no me recuerdo porque, o sea, es una música que yo misma lo preparé con mi papá. Sí, mira tú. Dime, Yasmín, ¿estás en el colegio? ¿Estás estudiando? Cuéntame, ¿en qué grado estás? Yo estoy en el 4º B y ya pues con el coronavirus, todo eso, pues mi estudio solamente estaba por virtual. Y ahora ya va a empezar las clases así en presenciales ya. Claro que sí. Dime, Yasmín, ¿ya te vacunaste? Sí, mi primera dosis. Qué bien, Yasmín. A todo esto, Yasmín, cuéntanos. ¿En tu familia cultivan la música aparte de ti? Sí. ¿Quién canta en tu familia? Mi papá, también mi mamá. Ellos dos, mi papá y mi mamá. Sí, mira tú, yo veo que estás en una academia cantando, ¿sí? Sí, tengo una academia, pues varias academias viendo qué tal enseñan, ¿no? Siempre. Sí. ¿Qué tal enseñan? Así es. Dime, Yasmín, un teléfono para que te llame y todo eso. Y bueno, no, todavía, recién está empezando. Sí, me faltan esas cositas. Poco a poco voy avanzando todo eso, las tarjetas, llamadas y todo eso. Dime, Yasmín, ¿tú tienes amigas así del canto, así de tu edad, unas amiguitas en el Facebook? ¿Conoces a alguien? ¿Cómo a quién conoces? Cuéntanos. Pues conozco a la Evelyn López, la Chinita, de ahí también a Daisy Kishka, de ahí también hay una de, ¿cómo se llama? La Estrellita de Huánuco. Hay amiguitas, pues, ¿no? Cantantes, que ellos también quieren seguir adelante, ¿no? Así como yo, grandes artistas, así como Flor Javier, así como mi paisana Alicia Delgado, así es. Wow, mira tú, Yasmín. Dime tú, Yasmín, ¿a qué artistas miras? ¿Como quién quieres ser? Pues yo quiero ser como Flor Javier, una grande artista donde que se va en varios países. Ella conoce a más artistas, pues yo también lo voy a lograr poco a poco. Cuando sea más grande conoceré a varias artistas. Sí. Claro que sí, Yasmín, porque canta bonito. ¿Conoces a esas niñas como la Chinita, Evelyn, Daisy Kishka y tú ella, pues, ¿no? Ya le hemos entrevistado a ella también, pues. Me gustaría que cantes un temita. Me gusta ese tema, lo cantó esta niña Daisy Kishka, se llama Ten presente, ¿te lo sabes? A ver, un cachito, cántanos, ¿eh? Ten presente que mañana me alejo. Ten presente que mañana me retiro.
No llores por el amor que se vaya, llorarás por el amor que vendrá. ¡Wow! Qué lindo cantas, Yasmín. Tú metes a llegar lejos, muy lejos, como así como que admiras a Flor Javier, ¿no? Sí, de hecho que vas a llegar a esos sitios, otros países, Yasmín. Conoceré más países como todas las cantantes, pues, ¿no? Hacen más contratos, más contratos y más conocidas se hacen. Así pues seré una grande artista y pues espero que usted entrevista a varias cantantes, ¿sí o no? ¿Has visto las entrevistas que he hecho? ¿A quién has visto la que he entrevistado? A Daisy Kishka. A ella he visto que la ha entrevistado y pues no, así también mirando, así le conocí a usted. Qué bien, Yasmín. ¿Qué canción te gusta más cantar? Pues a mí me gustan una música que pues conocí, Dos Amores. ¿Lo puedo cantar? Sí, canta. Dos amores yo tengo, dos amores que me aman. Dos amores yo tengo, dos amores que me aman. Si uno se pone celoso, el otro se pone cariñoso. Si uno se pone celoso, el otro se pone cariñoso. Tenemos un talento para rato, niñas, así como tú hay bastantes, Yasmín. Mira, mi meta mío, lo que yo entrevisto son así como tú, nuevos valores, nuevas chiquitas, bastante para el futuro de folclore, pues, Yasmín. Sí, muchas gracias. Usted también es como una cantante, pero usted hace entrevistas. También a usted felicitaciones por estar entrevistando a varias cantantes y todo eso, ¿no? Ya sabe del folclore. Gracias, Yasmín. Sí, pues esta es una ventana para todos ustedes, pues para poderlos apoyar de una forma, pues no, y seguir adelante, pues no. Sí, así es. A todas las cantantes de chiquitas, de 11 a 8 años, se ponen a cantar. Así es como que no sabes, pero lo cantas y dices, ay, canto, mi voz es hermosa, así, ¿no? Del inicio hasta el término, hasta dónde que es, en fin. Claro. Yasmín, a ver, ¿podría dar un mensaje a todos los niños que están empezando los nuevos valores así como tú? Un mensaje a ellos. Un mensaje a todos ustedes, amigos y amigas, que ustedes siempre digan que salgan adelante, porque sí vamos a salir adelante. No digan, ay no, es que no, por la gente que dice, no, esa niñita no canta, tú tienes que practicar y ya está. Lo que tú tienes que soltar. Claro que sí. Dime, Yasmín, ¿en tu familia, tu papá, tu mamá te apoyan? Sí, ellos los que me apoyan en donde sea, mis padres. Exactamente de qué parte del Perú es Yasmín, cuéntanos. Yo soy desde la provincia de Ollón, cuna del arpa. Sí, es provincia. Mi provincia, pues en el carbón, ¿no? Siempre ahí, pues, donde que yo vivo. A mí me nace mi canto, todo, y pues ahí me conocen, ahí tengo mis fans, mis amigos que me dicen, cántame, y pues no, ahí yo me alegro, y también con los mensajes que me dan, yo más me desenvuelvo, no sé, pero me desenvuelvo más. Cuando ustedes me envían más mensajes, yo digo, ay, qué hermoso, y de ahí, pues cuando yo canto, no sé, me recuerdo mis saludos y les mando a ellos, a todos ustedes, amigos y amigas. Qué bonito, Yasmín. Sí, claro, tus fans te están viendo, ahora te van a ver por YouTube, por Facebook, todas las plataformas te van a ver, Yasmín, esta entrevista que te estamos haciendo. Y los videos también los vamos a subir a YouTube, pues, todos los temas, y lo van a ver, y va a haber mensajes ahí y todo eso, pues, ¿no, Yasmín? Así es, cuando tú publicas en Facebook, en todo sale. Pues no, gracias amigos, también se ha dicho a publicar, a dar su like al señor Genaro, ¿no? Así es. Bueno, Yasmín, hemos tenido un gusto de entrevistarte, pues, Yasmín, ¿no? Ya quiero hacerte una entrevista no muy lejana, un escenario, pues, que tú estés cantando como los grandes, muy pronto, Tu despedida para que reajeen, Yasmín.
Pues para despedirme a todos ustedes, primeramente a despedirme a usted, señor Genaro, por hacerme esta entrevista y a todos ustedes, mis amigos, por estar mirando este video que está haciendo el señor Genaro. Y pues gracias por mandar sus lindos mensajes que me dan. Pues un abrazo a la distancia, cuídense. ¡Wow! ¡Qué bonito!